Hola, muy buenas tardes. Ahora vamos a tocar un tema muy interesante, la logística comercial. Yo soy Ricardo de la Fuente de Proyecta. Somos una agencia de capacitación, asesoría y coaching orientada al área comercial de la industria farmacéutica y efectivamente hoy vamos a tocar este tema de la logística comercial en el área farmacéutica. Yo soy autor de ya 6 libros sobre la industria farmacéutica, el último de los cuales es precisamente el Ejecutivo Cuentas Clave, en el cual incluimos todo un capítulo para hablar de la logística comercial. Vamos a tener los siguientes objetivos. Al terminar este webinar, comprenderás la importancia de la logística comercial en la distribución de medicamentos. Revisarás cómo ha evolucionado el mercado con la aparición de genéricos. Esto revolucionó al mercado y en la actualidad hay muchos cambios derivados de esta incursión. Plantearás la importancia de la distribución y la logística en tu desempeño laboral. Esto es importante. Antaño, el vendedor no se involucraba tanto con la logística comercial. En la actualidad está obligado a tener por lo menos información, pero sobre todo coordinarse con los clientes para todo lo que es la distribución de los medicamentos. Piensa en cómo puedes aplicar este conocimiento y por favor compártelo. Si este webinar es de tu agrado, no se te olvide darnos un like y también te sugerimos que te inscribas a nuestra página, a nuestras redes sociales, para que vayas recibiendo este tipo de información. Bien, la logística comercial se entiende como el conjunto de medios y métodos necesarios para lograr los objetivos empresariales a través del flujo de mercancía. Pero aquí se agregan dos aspectos muy importantes. Por un lado está el flujo de mercancías, pero también de energía y de información e incluso de documentación. Porque podemos decir que las actividades logísticas conforman todo un sistema que enlaza la producción y los mercados, separados por el tiempo y la distancia. Esa ha sido la historia de la logística comercial, que parte desde que hay lo que se llama producción en masa, con aquel método que Frederick Winslow Taylor generó, y que además se incrementa también con el método de fabricación en serie de Ford y luego de todas las armadoras automotrices y de muchas otras. En aquel entonces, el consumo estaba cerca de donde se fabricaba. Conforme fue pasando el tiempo, las fábricas se hicieron más grandes, más eficientes. El equipo de fabricación incrementó los volúmenes de tal forma que tenían una mayor capacidad de producir de lo que les podía dar la distribución a nivel local. La fabricación de los productos en distintos países ha generado esa necesidad de tener una logística compleja desde la cadena de suministro hasta la cadena de distribución. Como estamos pensando en ventas, nos vamos a orientar más a la cadena de distribución. Pero, ¿qué pasa? Una fábrica que elabora un producto es a la vez cliente de otros proveedores. Entonces,
no deja también de ser una situación de logística comercial que se extiende desde antes de que sale el producto de tu empresa. Por supuesto, se tiene que planificar muy bien la compra, la adquisición, en su caso, importación o compra de los diferentes principios, de los diferentes materiales de empaque. Y después ya que tu empresa elaboró todos los medicamentos, estos se tienen que vender. Y ya no es local. De hecho, con frecuencia hay empresas que fabrican toda una forma farmacéutica en una planta y de ahí se va al resto del mundo. Ese, por supuesto, es un caso extremo. Pero ya ahora con mucha frecuencia los volúmenes son los que han puesto muy compleja la logística comercial. Compleja y al mismo tiempo sencilla. ¿Por qué? Porque ya tenemos mecanismos de tecnología de la información para darle seguimiento a cualquier fabricación, a cualquier pedido, a cualquier orden. Obviamente, para tu empresa, es importante que el flujo de mercancía sea el adecuado. ¿Y esto cómo se logra? No nada más se trata de súbela a la camioneta y que se vaya. No. Ahora la coordinación del proceso administrativo es importantísimo, porque pensemos que la logística comercial corresponde a ventas, que es una fase del proceso productivo. Pero el ciclo de gestión es importantísimo manejar. Y entonces la logística comercial requiere planeación, organización, dirección y control. ¿Con qué? Ya sea con el cliente, con tus camionetas, con el transportista, con tu proveedor de logística. O sea, el juego se ha complicado. Obviamente, hay un eslabón intermedio, los mayoristas. Cuando esta venta se hace a través de un mayorista, la empresa vendedora debe estar pendiente que ese flujo no se detenga por problemas del cliente, del mayorista, así como entre tu organización y los mayoristas. De nada te sirve tener un extraordinario producto, una extraordinaria fuerza de ventas, si no eres capaz de llevar el producto al consumidor a través de la adecuada logística. Por un lado está el flujo promocional del que no nos vamos a ocupar en esta ocasión, en el cual un representante, un vendedor convence a un médico de prescribirlo y hasta ahí se acaba lo que vamos a ver del vendedor o del representante en esta ocasión. Todo lo demás es logística. Hay que darle un seguimiento adecuado a los mayoristas y a otro tipo de negocio que se llaman distribuidores de impulso. Y entonces, así, todo lo que se logre de promoción con tu producto se va a hacer gracias a que hay un sistema logístico importante, sólido, productivo, controlado, que además, por si ello fuera poco, requiere que todo almacenamiento y distribución, que por supuesto lo tiene tanto tu empresa como los mayoristas, los distribuidores e incluso las farmacias, en especial las de cadena, tienen que seguir las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Debemos cuidar todo. Entonces, este es un proceso complejo que se facilita por las herramientas que ya tenemos de TI y que son muy eficientes. Lo importante es que haya un control de esta logística, tanto del producto, la mercancía en sí,
como de, por supuesto, la gestión, el papeleo, la administración de los pedidos. Y así tenemos que la complejidad logística generó la aparición de empresas encargadas precisamente de la logística de distribución de medicamentos. Los mayoristas, Nadro, Marsam, fármacos especializados, lo que hacen es comprar los medicamentos de marca a los distintos fabricantes para revenderlos a los puntos de venta. Y entonces para ello se requieren varias sucursales y una infraestructura sumamente costosa. Tenemos que considerar que los medicamentos tienen un envase relativamente pequeño y este envase permite enviar pedidos en cajas pequeñas de decenas o incluso cientos de medicamentos que pueden tener un importe muy elevado, pero sin ocupar tanto volumen. ¿Dónde se van a distribuir a las farmacias? ¿Por qué medio? Las camionetas. Dentro de la logística comercial de la industria farmacéutica, tenemos que tener controladas nuestras camionetas, llegando incluso a la validación del transporte. No vamos a entrar en ese tema, sin embargo, sí es necesario que las empresas que se dedican a la distribución y mayoreo de medicamentos lo hagan. Esto, por supuesto, requiere mantener a todos los transportes de forma adecuada. Incluso ya se busca, todavía con poco éxito, validar el transporte de las empresas transportistas. Lo que sí, los mayoristas por ley deben validar su sistema de transporte y una empresa fabricante puede incluso auditar que los mayoristas y los distribuidores sigan las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, con toda esa infraestructura que se requiere. Dentro de esto, la logística comercial inicia desde que el proveedor te surte la mercancía. Eso le corresponde a él. Una vez que llega, ¿tú qué debes hacer? Almacenarla. Siguiendo, como hemos repetido, las buenas prácticas de almacenamiento. Debemos tener almacenes con terminado sanitario, donde sean accesibles los productos, tener perfectamente definidos los procedimientos normalizados de operación para poder desde almacenar, escoger la mercancía, esto lo llamamos picking, para luego mandarlo. Se tienen que tener, por supuesto, las instalaciones adecuadas, que los rackets sean limpiables, que se tenga acceso a ellos, que se tengan procedimientos definidos para seguir las primeras caducidades, primeras salidas. De esta forma, la logística comercial requiere una serie de aspectos que una vez que los conoces, por supuesto, lo hacemos en automático, pero siempre hay que inspeccionarlo para, en su momento, si encontramos algún problema, tener algún procedimiento para evitar que esto suceda. ¿Esto qué tiene que ver con la fuerza de ventas? La fuerza de ventas tiene que establecer las negociaciones con los mayoristas y coordinarse hacia el interior de su empresa con las condiciones de ventas, distribución, cobranza, etcétera, etcétera. O sea, está inmerso dentro de esta
complejidad. Después surge otro jugador, por decirlo de alguna manera, los fabricantes de genéricos. Esto se da porque los medicamentos tienen una patenta que dura 20 años. 20 años, son muchos años. Y habitualmente los medicamentos recuperan su inversión y se quedan con muchísima utilidad. Déjame comentarte que el negocio farmacéutico, desde el punto de vista del fabricante, es el más rentable entre la proporción de lo que vende dividido entre su precio de fabricación, de elaboración. Con esta diferencia de precios, ¿qué sucedió? Los fabricantes de genéricos, la misma cajita, te la fabrican y pueden tener todavía muy buena utilidad con un 80% de diferencia de precios contra el innovador. O sea, los medicamentos son muy caros. Y esto hace que, como consecuencia, el boom de los genéricos haya llegado para quedarse. Surgieron así el distribuidor de impulso. Además, este distribuidor de impulso, así le llamamos porque no se generan por las recetas, sino por el impulso de las ventas, de que los clientes buscan el genérico, etcétera, etcétera. ¿Sí? El distribuidor de impulso no nada más comercializa genéricos, sino también productos OTC, naturistas e incluso material de curación. Muchos distribuidores de impulso participan en licitaciones locales. Las licitaciones, no vamos a entrar mucho en detalle, pero son una característica importantísima del mercado farmacéutico mexicano, donde ha habido variaciones por el tipo de distribución que se tiene. Entonces, finalmente lo que se está haciendo es que cada vez más los fabricantes participan en las licitaciones. El mercado de impulso es un mercado muy atomizado, con participantes que tienen influencia local o incluso influencia regional. Y aunque parece que los distribuidores de impulso son no tan grandes como las mayoristas, aunque hay algunos que son realmente muy poderosos, si los agrupamos todavía vamos a encontrar que tienen una influencia considerable. También el negocio de la distribución fue cambiando. Todavía nos acordamos, de hace más de una década, cómo Casa Saba tronó, o sea, quebró, y su espacio se distribuyó con los otros mayoristas que quedaban. No surgieron nuevos mayoristas. Sin embargo, sí han surgido, y esto pasa con alguna frecuencia, muchos distribuidores de impulso, en el sentido de aparición y desaparición de empresas y de marcas. Indudablemente el mercado de impulso es mucho más dinámico que el de mayoristas, donde los jugadores son los mismos. Entonces, ya con esto, las empresas que manejan genéricos tienen una altísima gama de negocios con los cuales pueden trabajar. Adicionalmente, las cadenas de farmacias mandan fabricar sus propias marcas de genéricos, digámoslo así, su marca propia. Entonces, todas las cadenas de distribución tienen relaciones comerciales con las empresas farmacéuticas para que les produzcan
sus genéricos. Estos genéricos, de hecho, si los vamos comparando con precios, son bastante caros. Por supuesto, más económicos que los productos innovadores, pero posiblemente en la mayor parte de las ocasiones de costo o de precio más elevado que los genéricos totalmente que no tienen marca y que se distribuyen a través del mercado de impulso. También hay otras empresas que se han especializado en mandar a hacer genéricos. Uno de los más importantes, pese a los cambios y los problemas que ha tenido, Apotex, que se ha distinguido por tener una línea de genéricos muy importante, pero también junto con Serral, que es una de las empresas mayores. Hay otros, por ejemplo, el grupo Walmart consigue que le fabriquen sus genéricas a un precio realmente atractivo para ellas y esto hace que los puedan comercializar también con un precio atractivo directo al consumidor. Las farmacias de cadena se fueron comiendo a las farmacias, por decirlo así, de barrio. Esto vino sucediendo, digamos, hasta hace aproximadamente entre 10 y 15 años, porque paulatinamente resulta que las farmacias de barrio ya se estabilizaron gracias precisamente a que empezaron a comercializar productos genéricos. Eso fue lo que la salvó y entonces ya no están disminuyendo. Y de hecho, las farmacias de barrio se han logrado posicionar a través de un servicio más directo y con el conocimiento con mucha frecuencia de los propios clientes, lo que no sucede en las farmacias de cadena, salvo en algunos casos excepcionales. En las farmacias de cadena el trato es más impersonal y no es tan cálido, a veces nada más por la prisa. No obstante, también hay que decirlo, dentro de toda esta logística, algunas empresas farmacéuticas trabajan con farmacias de cadena para brindar un servicio especial y algún tipo de afiliación, de tarjeta de descuento, etcétera. Entonces, siguen vigentes. Todo el mundo está compitiendo. Todos los competidores juegan y obtienen si se manejan inteligentemente. Entonces, también hay algo importante. Han aparecido negocios que tienen que ver con logística, que se dedican a distribuir los medicamentos genéricos en las cadenas, en las farmacias que son de genéricos, a nivel incluso de autoservicio. Tú puedes ir a grandes bodegas donde te puedes surtir para tu farmacia de genéricos. O sea, como verás, hay muchas situaciones por donde la distribución está jugando. También hay algo que tenemos que decir. Los autoservicios, los hipermercados han aumentado su poder y entonces también han generado centros de distribución que obligan a tener una logística importante y precisa y que esos mismos centros de distribución son maravillosos. Hay que ir a uno de estos centros de distribución de alguno de los grandes negocios, ya sea Walmart o incluso Costco o Sam's o de algunas otras cadenas para que te des cuenta del gran impacto. Las farmacias de cadena, decíamos que ya tienen su propia línea de genéricos y por supuesto se prestan mucho a los productos OTC o populares. Recordemos que OTC significa over the counter o lo que es lo mismo sobre el mostrador. Entonces se han generado nuevas estrategias. ¿Por qué? Porque ahora el poder se ha centrado más en el mostrador.
El mostrador cada vez tiene más poder. Antaño, bueno, lo importante era que se generara la receta y ya las farmacias tenían que tener el producto. Por supuesto, el representante promovía que se tuviera el producto a la venta. Pero ahora no. Ahora es el punto de venta el que tiene mucho poder. Primero, porque puede sustituir el producto recetado por un genérico, por la marca propia o por lo que sea. Y entonces surgen posiciones nuevas, como el CAM. De hecho, yo soy autor del libro El Ejecutivo Cuentas Clave, una profesión estratégica, y que hemos estado manejando en algunas presentaciones. Pero también está el concepto de trade marketing. No tiene traducción al español. Sería algo así como mercadeo de la marca. No, simplemente es una serie de técnicas y de mecánicas que junto con el category management pues cuidan que el punto de venta tenga negocio en beneficio del punto de venta, pero también del fabricante e incluso, por supuesto, del usuario. Entonces, son nuevas situaciones que han hecho que el representante médico, aunque se mantenga, también tenga que coordinarse con otra serie de ejecutivos, como los CAMs, como los representantes OTC, con demostradoras, con los diversos tipos de clientes. Tenemos que estar metidos integralmente en muchos conceptos para tener éxito en este importante negocio. Tenemos un ejemplo de una cadena de distribución comercial, vamos a decirlo así, larga. Hay una fábrica que tiene que mandarlo a un importador. Ese importador lo tiene que trabajar con el mayorista nacional. Obviamente, si la fábrica está en el país, ya no va a necesitar el importador, sino simplemente a través de su propia logística va a hacer llegar el producto al mayorista nacional. Los mayoristas también tienen una serie de locales muy grandes que muchas veces se maneja a través de transportes hasta que llega a la distribución local y finalmente tiene que llegar al punto de venta a través de las campañas mercadológicas y al consumidor. Otro de los aspectos importantes es que la mercancía tiene un flujo, pero este flujo también se contempla en el caso de la documentación. Por ejemplo, del fabricante al centro de distribución del fabricante, a través del transporte al centro de distribución del cliente, a un minorista, a un punto de venta y al consumidor. Puede ser más complejo. Con esto basta. Pero fíjense todo lo que pasa. El fabricante tiene que tener una salida de almacén para mandarlo a su centro de distribución. Después, para venderlo, tiene que elaborar guía y factura para que a través del transporte vaya a un centro de distribución. El transporte recibe la mercancía con documentos y los entrega con documentos. Después viene el centro de distribución del cliente, que con factura o remisión le entrega a la farmacia, en el caso de medicamentos. Obviamente con una factura o remisión. El minorista lo tiene que llevar a su punto de venta. Muy probablemente ahí, en lugar de que sea factura o remisión, será una guía y un pedido. Finalmente, cuando la farmacia vende el producto al consumidor, tiene que elaborar una factura o nota de ventas. Todo esto genera una serie de documentos, por lo cual la gestión debe tener un gran orden y eso va a permitir mantener el control administrativo de los productos, porque siempre hay que saber dónde está la mercancía, si ya llegó,
cuánto se nos debe, de tal forma que el negocio tenga un continuum para ello. Obviamente, hay un ciclo farmacéutico en el sector privado, donde la investigación científica logra estructurar, logra diseñar medicamentos. Estos medicamentos son fabricados por una empresa que los tiene que manejar al mayorista de distribución y después van a los puntos clave en la distribución. Pero aquí veamos cómo este ciclo farmacéutico en la parte de arriba tiene otro enfoque. Si todo parte de la enfermedad hacia la investigación y hacia la fabricación, por otro lado, la enfermedad tiene otro camino hacia el paciente. El médico tiene que prescribirle al paciente con sus conocimientos y muchas veces con la influencia del representante médico que va a generar una receta privada. En este caso, el representante médico está en medio de todo el ciclo. Después hay que generar una receta privada que va a la farmacia, que también ahí confluyen las dos flechas. Por un lado, todo lo que es la investigación y la fabricación, y por otro lado, la prescripción. Y algo similar sucede con el sector gobierno. Nada más que aquí, la entrega ya lo está haciendo el laboratorio a los almacenes delegacionales o también a través de distribuidores autorizados. ¿Para qué? Para que lleguen a la unidad de medicina familiar o al hospital regional o a los institutos o al centro de salud, a donde sea. De esta forma hay dos ciclos farmacéuticos que son muy particulares, muy especiales. De esta forma podemos ver que la logística comercial en el área farmacéutica es, como toda logística, sumamente compleja y que nuevamente hay figuras que están emergiendo de este tipo de actividades de logística. No nada más, ya bastan los representantes, están los representantes de OTC, también están los ejecutivos cuentas clave. Los mayoristas y los distribuidores también tienen su propia fuerza de venta. Los medicamentos se manejan con las propias camionetas de los distribuidores y de los mayoristas. Ese es su negocio. Ganan dinero por surtir los medicamentos. Y de esta forma se van cerrando los ciclos de logística. De esta forma, espero que hayamos podido brindarte una idea clara de cómo es el aspecto logístico, porque sin duda el siglo XXI es el siglo de la logística. Con esto terminamos este live y te sugerimos que nos sigas en nuestras redes sociales, que nos des tu like, pero que nos sigas, porque estamos teniendo este tipo de webinars cuyo objetivo es darte el servicio que mereces para cubrir las necesidades de capacitación que puedas tener. Por otra parte, recuerda que yo soy Ricardo de la Fuente, que colaboro en Proyecta y ya tengo publicados 6 libros sobre la industria farmacéutica, muchos de los cuales hemos podido compartir contigo en otras redes sociales, por ejemplo, como en LinkedIn. Es un placer haber contado con tu presencia y vamos a seguir dándote nuestros webinars cada vez con mayor frecuencia. Que tengas una tarde espléndida.